Estáis en un sitio histórico, el más importante quizás de la Casa de Campo. Aquí surge la Casa de Campo. Si en este sitio que veis no hubiera Casa de Campo hoy en día, si la Casa de Campo se hubiera conservado como la de Felipe II, hubiera desaparecido como desapareció la Florida, como otros, porque era un pequeño espacio que se hubiera absorbido muy fácilmente, pues como el Retiro, podía haber sido absorbido. El Retiro era el doble. Luego lo que pasa es que Isabel II vendió la mitad y se podía haber vendido perfectamente porque era asequible a cualquier compra. Sin embargo, aquí se produce un hecho. Con Felipe V, cuando entran los Borbones, la Casa de Campo estaba en decadencia. Felipe V en su primer reinado, sabéis que tuvo dos reinados, en su primer reinado, pues su primera etapa, la Casa de Campo la tuvo abandonada, porque estaban además con la guerra de sucesión y todo esto, y la Casa de Campo llegó un momento de deterioro en que no se pagaba ni a los empleados, bueno, 5 años estuvieron sin cobrar los empleados de la Casa de Campo que había en ese momento, que eran menos que los que había después. Pero sucedió una cosa, cuando Luis I entra en 1724, en enero, que es su hijo, porque sabéis que Felipe V es el único rey que tiene 3 hijos reyes, fue Luis I, Fernando VI y Carlos III. Pues cuando Luis I entra, en enero abdica el rey Felipe V por salud y tal, y entonces coge y deja en herencia a su hijo, coge el trono, pero muere en agosto del mismo año, de 1724. Lógicamente en ese momento tenía que haber heredado el trono Fernando VI, porque le correspondía. Sin embargo, Isabel de Farnesio, que era la mujer entonces que tenía Felipe V, pues hace todo lo posible para que recupere Felipe V el trono. En contra de una parte muy importante, ya veis ahora si veis la serie de Carlos V y todo esto, las conjuras que hay para que reine uno u otro, pues hubo una parte muy importante que quería que Fernando VI, aunque tenía en ese momento 14 años, que reinara. Entonces Fernando VI no se lo habían educado para rey, nunca pensó que llegara a rey, porque con María Luisa la Garbela de Saboya, que fue su primera mujer, tuvo tantos hijos que pensaba que nunca llegaría. Es como si ahora pensamos que la infanta Elena va a llegar a reinar. Pues en ese momento todavía estaba más lejos Fernando VI, no se le había educado para reinar, y lógicamente nadie lo pensaba, ni era príncipe de Asturias, que era el heredero natural, pero en 1724, cuando se muere su hermano Luis, al que quiere además mucho, todos piensan que Fernando VI va a reinar, y sin embargo Felipe V toma otra vez el reino, y entonces quiere ganarse a Fernando VI. ¿Qué hace Fernando VI? Un gesto que va a ser definitivo, regalarle la Casa de Campo a Fernando VI. Le regala la Casa de Campo, con una documentación y todo. La Casa de Campo es un sitio que es muy complicado, decimos, porque ha llegado hasta nosotros, porque está mayorazgada o estaba, digamos, de una forma que no era posesión real de los reyes no podían venderla, ni regalarla, ni cederla, ni nada. Siempre que ellos no hicieran, corrigieran ciertas leyes que había que lo prohibían. Pero sin embargo él le regala la Casa de Campo a Fernando VI. Y Fernando VI con 14 años, no sabemos por qué, porque además utiliza lo que se llama los monumentos que tenía para su comida, para de alimentos, empieza a comprar terreno. Empieza a comprar terreno de una manera, para que veáis que la Casa de Campos antes llegaría pues un poquito más para allá de aquí, y era esto hasta el río Manzanares, lo que había comprado Felipe II. Sin embargo, Fernando VI empieza a comprar terreno y hace la Casa de Campo que hoy ha llegado hasta nosotros. Y además lo que hace también es tapiarla, la tapia de tal forma que deja dentro terrenos que no eran suyos. Que eso es cuando estaba diciendo que si había algunos problemas, sí, él compra lo que puede, lo que no, él coge, cierra la Casa de Campo y dice, bueno, y ahora demostrarme que es vuestros estos terrenos. Entonces hay gente que no tenía documentos, era por a lo mejor simplemente de palabras, se pasaban las tierras unos a otros, y él se queda con todos esos terrenos. Hay en el archivo de Palacio pues casi una carpeta llena de reclamaciones de gente que reclamaba a Felipe V su terreno, que se lo habían quitado su hijo, y que él era un rey justo, y le decía, bueno, los términos que usaba en ese momento, y sin embargo Fernando VI no cede en ningún momento. Lo que sí cede es tapia la Casa de Campo y no hace puertas, porque para ahí quiere el rey puertas, él tenía su puerta ahí. Las puertas se les obliga a abrirse, se le obliga a abrir la puerta del Ángel, la puerta de las ventas, y todo. ¿Por qué? Porque corta los caminos de la Casa de Campo. La Casa de Campo era el camino natural que se venía, ya os he dicho antes, que pasaba por aquí
lo que era antes, lo que sería el camino de Alcorcón o el camino de las Ventas, que se llamaba, que iba por aquí. Ya Felipe II lo desvió ahí, pero él todavía, cuando construye la valla, lo lleva arriba. Y lo lleva en una cuesta cuando iba realmente por una zona llana. Entonces, bueno, lo que quería decir con esto, ¿qué significado tiene esta plaza? Pues en esta plaza, en 1725, en enero de 1725, Felipe V le construye a su hijo aquí una fuente, que le llama la Fuente del Príncipe, en honor a su hijo y a la declaración de Príncipe de Asturias como heredero. Y entonces se construye una fuente aquí que nos llega por referencia, no tenemos ni dibujo ni nada, solamente Madot, que es un historiador del siglo XIX, pues que nos trae. Todavía en ese momento está la fuente antigua, en la que nos dice que era una pirámide, era parecida así, una forma de pirámide de granito, con una fuente alrededor, y lo único que tenía era, bueno, pues que era una forma que una plazoleta, no con plátanos, que estos son republicanos, luego os explicaré por qué. El caso es que esta fuente del Príncipe es una fuente muy famosa, se nutría de allá arriba bajaba por aquí, ahí había un manantial, lo desvían por aquí, todavía hay un pozo que veis ahí, si ahí levantaréis eso, que tienes el agua a flor de piel, además incluso sacan con una bomba y ahí han estado hasta 5 o 6 horas sacando agua y no lo vacían eso ahí es riquísimo, pero ese agua no viene del arroyo, aunque por ahí pasaba antes el arroyo Meaques, o como le llamaban antes del Vadillo. Entonces ahí, en esta zona, todo esto está inundado porque aquí, cuando lo hemos descubierto todo esto, porque esto estaba tapado, esto si venís hace 3 años era un aparcamiento. Se han hecho estas alineaciones y se han repoblado un poquito para que veáis que era una glorieta, la glorieta del Ruiseñor, como le puso la República, que es la única que le da nombre, porque antes era la Fuente del Príncipe. Y entonces descubrimos, por medio, menos mal que afortunadamente a principios del siglo XIX, Javier Wittinsen, que era un jardinero real, no sé si habéis oído hablar de él, pero es el único jardinero importante que ha tenido España nunca, pues hace unas fotos, viene aquí porque va a editar un libro que se llama Jardines de España y tal, y le dejan pasar aquí, y entonces hace unas fotos que estas no son de las que han aparecido, estas las descubrimos nosotros en el museo, no en el botánico, en el jardín botánico, que sus hijas de Wittinsen pues han dejado allí para que veáis un poquito lo que se encontró Wittinsen en ese momento, pasar por ahí las fotos esta y esta también, que es esta. Wittinsen se encuentra aquí una plazoleta preciosa, os diré también que la República, Álvarez Naya, que es el arquitecto municipal que encuentra la plaza, dice que es la plazoleta más bonita de la Casa de Campo, y es que estaba realmente cerrada. Era una plazoleta cerrada completamente. Veis aquí en estas piedras eran las del exterior, están en su sitio puestas, hemos procurado que estuvieran en el sitio puesta. Aquí había unos listones de madera y sujetaba una valla completamente cerrada, como un reservado, hecho en madera, que lo veis ahí, porque hay dos casas de piedras, esta es una y aquella es otra. Estas que miran aquí eran un círculo que estaban más adentro, que se utilizaban como asiento, había 2 círculos de piedras. Y entonces estaba cerrada. ¿Por qué estaba cerrada? ¿Y por qué se le dio esa utilidad? Porque fue un reservado para los niños, para los principitos. Eso nos lo describe muy bien Alfonso XII, que fue el último que intervino aquí. Y es el que trajo esa fuente que veis ahí, que es la del Pequeño Tritón, que está ahora en el Retiro. Esa fuente de Pequeño Tritón la puso aquí porque en el fondo aquí se convirtió esto en una guardería para niños. ¿Por qué? Pues mientras los reyes estaban patinando ahí, pues a los niños, esta plazoleta tenía una entrada ahí donde está ese plátano, ahí justamente tenía una entrada. Se cerraba y los niños estaban aquí recogidos, ahí había un servicio, que lo construyeron para los reyes también, un servicio, y aquí los niños jugaban en esta plazoleta sin peligro de caerse a toda esta parte que estaba inundada y estaba llena de, bueno, había arroyos y ciénagas donde se podían ahogar los niños. Y aquí entonces, esto lo cuenta Alfonso XII, que dice que tiene sus mejores recuerdos de cuando niño, y es tanto que cuando se celebra el día que se inaugura la fuente esta que veis aquí, pues solo se invitan a niños, a niñas no, de allí tengo la invitación y se invita a niños, se invita a todos los niños de las familias reales, y se hace aquí como una especie de fiesta muy importante, y es la última referencia que tenemos sobre esta plaza que queda ahí en el archivo de Palacio. Pero es significativa esta plaza porque refleja, aquí se genera la futura Casa de Campo, porque a través de esta fuente
se consolida a Fernando VI como príncipe de Asturias, y luego viene la República y se encuentra con que la plaza está abandonada, quita la cerca, y entonces lo que hace es esta repoblación. Os diré que antes es que estaba llena de olmos, pero se encontró que el año precisamente de la República se encuentra con la grafiosis, que está acabando en la Casa Campo con todos los olmos. Cosa que cuando hablan de la grafiosis como algo más moderno, ya en esa época te queda reflejo, además con el escolítido que lo produce, no es que se invente una enfermedad, destruye y tiene que cortar todos los olmos, que era una hormera impresionante la que había aquí. Y entonces, ¿qué hace? Pues poner plátanos, que era lo que había en estas avenidas que ya estaban anteriormente. Aquella no, aquella sí la pone, la de los castaños sí la pone llena de plátanos, y ponen estos plátanos que son republicanos. Hace este tipo de círculo que veis alrededor, que va por fuera, el macadán que veis aquí, que es republicano, y que hasta hace poco pues estaba tapado todo esto. Aquí era una glorieta muy bonita porque estaba llena de jardines, esto era alrededor aquí, tenía 2 escalones, porque la fuente tenía que estar muy baja para que saliera el agua a presión, entonces no había motores, tenía que estar más baja, y como aquí había luego lo que subía a la fuente, pues lo que nos daba a entender es que esto lo subieron luego posteriormente, ya porque en la época que Alfonso XII interviene en ella, ya había agua del canal de Isabel II aquí en la Casa de Campo, y entonces ya puede subirla un poquito, pero al principio estaba más baja. Y esas piedras que hay ahí son el segundo círculo que había alrededor. Había 34 piedras como esta. Estas piedras estaban perdidas. La República lo que hizo, utilizarlas de asiento para la Casa de Campo. Las tiró por todos lados. Aquellas estaban, por ejemplo, al lado del zoo. Entonces nos entretenimos nosotros ir buscando las piedras por la Casa de Campo. Todavía hay un sitio que luego cuando vayamos os diré, pero si no lo digo ahora, cerca del reservado hay un montón de piedras tiradas. Ahí escarbamos lo que pudimos porque han crecido árboles alrededor y eso está ahí, que es muy difícil de acceder, y allí encontramos otras 3 piedras y posiblemente ahí haya más, porque no son piedras fáciles de mover. Yo conocía esas piedras desde pequeño, allá al lado de mi casa tiradas, y nadie sabía yo nunca supe de qué era, hasta que nos dimos cuenta, porque Wittin se tuvo la gentileza de dibujarnos las piedras en su dibujo, si ve sus cuadernos, pues dibuja las piedras, y entonces dibuja esta piedra y dibuja aquella. Y entonces, gracias a esto, las hemos puesto situadas, estas mirando hacia afuera, que son las únicas que hemos encontrado porque eran las de fuera, y aquellas que miran hacia adentro son las que estaban más acá. Se han traído hace pues, 1 año y pico, 2 años, o sea que se ha vuelto a replantar esto de plátanos. Bueno, ya la intención de ir recuperando ahora se va a quitar ese pozo, porque es un pozo moderno, eso no. Y os diré que hasta el rey, el que ahora es rey, porque en su momento cuando era príncipe de Asturias, pues estuvo aquí para ver esto porque le interesó mucho. Le interesó a partir de que yo estaba investigando y se enteró, y entonces me escribió una carta para interesarse por qué pasaba, que estaba con la glorieta esta. Aquí lo que pasa es que la administración todos los días me están diciendo que cuando tomamos otra vez lo de la glorieta esta. Es que aquí hay mucha contradicción. Aquí nos encontramos con lo que ha dicho de Ciudadanía y Patrimonio, que son unos, digamos, conservadores dentro, que están haciendo una labor importante. Además trabajamos con ellos, y gracias a Álvaro Bonet, que es uno de ellos, descubrió muchas cosas de la glorieta, nos dio mucha información, pero son muy puristas. Para ellos vale más lo más antiguo sobre lo más moderno, y para nosotros creemos que todo es cuestión de tiempo. Para mí vale. Ahora veremos ahí abajo cómo se han mezclado unas cosas del siglo XVI, otras del XVII, XVIII, XIX, y todas conviven porque son parte de la historia. Ellos son muy partidarios de conservar lo antiguo. Y entonces aquí estamos siempre con qué recuperar aquí, si la fuente de Fernando VI o la fuente, digamos, de Alfonso XII. Y en eso estamos, porque aquí hay que desenterrar esto, darle la forma que tenía en su momento, y ya hay predisposición para ello. Porque cuando intervino el que era príncipe, ahora el rey, porque además sucedió justamente cuando le nombraron rey y tal, pues eso, ya sabes, a la administración le llama mucho la atención que pueda intervenir, y además personalmente ha escrito varias veces diciendo que cómo iba la obra esta. Porque también se ha recuperado este paseo que veis aquí. Este también lo hemos recuperado. Este paseo que ahora lo estáis viendo como que está trazado, se ha trazado hace poco. También es republicano, Es precioso porque era el camino natural, no aquel. Este era el camino natural que iba a los lagos,